Pepe, cuando tú quieras. Bueno, voy a poner ya a punto final. Sabéis que normalmente cuando estamos en un bar siempre el final es el postre. No os perdáis el postre de este día porque vale mucho la pena. Eh, cuando veis lo de arqueogastronomía, os parecerá una palabra un poco extraña, ¿no? Pero vais a ver qué cosas vais a escuchar de datos históricos de tiempos muy lejanos. Vais a alucinar con lo actuales, con todo ese tipo de cosas. Tenéis a Manolo León Bejar, que se lo sabe todo, que os va a hacer pasar un rato de lo más agradable. No me enrollo más que... Hola, buenas tardes, se escucha, ¿verdad? Bueno, muchas gracias Pepe por la presentación, gracias al colegio directivo y a vosotros por vuestra asistencia. Y lo que vamos a intentar en una hora es resumir un poco toda la trayectoria cara a la investigación que se está realizando por parte de empresas como y de algunas universidades como la UTK por recuperar las técnicas culinarias de producción de alimentos para recuperarlas y producir alimentos como ya hace 12 años y también rescatar algunas técnicas culinarias que se están implementando, que se están desarrollando actualmente en muchos restaurantes de la península. Algunos de ellos con este que tienen menciones Sol Repsol o Bitburg. En ese sentido, siempre es verdad que a la hora de meternos, de bucear en la historia a través de la gastronomía, hay que quitarnos una serie de prejuicios. Por ejemplo, el tema de que los vinos en época romana eran muy ácidos, todo lo contrario. Ellos tenían problemas para marcar acidez. O también el tema de que el garum era una salsa que estaba hecha de pescado cocido, que también es falso. Algo que hemos descubierto buceando y excavando de Bella, Cano, Carache, en los estados de Messi, tenían tecnología subsidiaria hace 2000 años solamente para producir salsamiento, es decir, sólidos. También lo que hacían es que un control bastante importante de los procesos complejas, las cuales pues una gran cantidad de... En ese sentido, si podéis pasar, nosotros lo que hacemos, pasamos, por favor, es estudiar la arqueogastronomía como ciencia. ¿Qué es la arqueogastronomía? Pues es una disciplina de la arqueología a través de la cual nosotros estudiamos, investigamos cómo se producían los alimentos antiguos, cómo se consumían esos alimentos y con la información que tenemos de determinado tipo de fuentes, como pueden ser los antiguos textos de cocina de época griega y romana, que los tenemos, son complejos de investigar y de traducir. También buscamos restos de producción de alimentos en las antiguas cocinas de ella, en las antiguas factorías de salazones de Claudia, en antiguas bodegas como está sucediendo ahora que están, y estamos recuperando los restos que nos dicen cómo se producía el vino en la Bética romana hace 2000 años. Y también, evidentemente, cotejamos todo eso, lo que hacemos es reconstruir. ¿Vamos diapositiva? ¿Pasamos otra vez? Bueno, como ya hemos comentado, ¿de dónde sacamos los datos? De excavaciones arqueológicas, de fuentes artísticas, porque también los mosaicos, los frescos en los que aparecen cómo comían, de cómo consumían, de qué alimentos eran importantes,
de cuáles no. Antiguamente, al igual que hoy en día, la alimentación está muy influenciada por la religión, pero sobre todo en el mundo antiguo. Alimentarse también era tomar algunos alimentos que no se sabía cómo se producía. La fermentación era algo que prácticamente no se podía explicar. La aparición del alcohol en los alimentos tampoco. Y eso era atribuido muchas veces a la divinidad. Pasamos diapositiva, por favor. Aquí tenemos, por ejemplo, unas escenas bastante interesantes. La derecha y la izquierda son unas factorías de Salazón Ellas, complejos industriales potentes. Salazones pueden tener hasta 200 piletas. Puede producir 10.000 litros de garum. Imaginaos la ingente, la gran producción de este producto que se exportaba a todo el Mediterráneo. La mayor parte de las casas en época romana tenían una cocina. La cocina era algo sofisticado. Vamos a ver cuándo empieza a evolucionar y cuándo va a surgir la gastronomía. Vamos por diapositiva. Fijaos. Tenemos información de la gastronomía a través de diversos textos antiguos de comercial que nos hablan de cómo en la época, quiénes comían, quiénes no comían, en un banquete, quiénes comían de verdad, qué era un parásito, la persona de la cual se burlaban algunos comensales y les daban incluso cosas de madera, pero que era un personaje gracioso que acompañaba, quién era el magister vivendis, que era la persona que mezclaba el vino en copas y que aumentaba la reacción del vino a las personas que estaban aburridas en el banquete, o la bajaba para que todos tuvieran el mismo nivel de embriaguez y se acercaran a los dioses. También tenemos descripciones de algunos textos, como por ejemplo el banquete de Trimacrión. En el banquete de Trimacrión aparecen algunas técnicas de cocina como esferificación. Se habla de ella como trampantojos de carácter culinario. Es decir, preparar un alimento tiene forma de pescado, pero sabe a carne. Creéis que es una técnica moderna. Estaba documentada hace siglos. Y en el libro de gastronomía aparecen recetas de trampantojos de carácter. Y después tenemos obras, las que tenéis en la parte de abajo, obras científicas de agricultura de Platón, de rústica, y estas obras te dicen cómo hacer vino, cómo hacer aceite. Eso es lo que estamos recuperando tanto. No solamente técnicas culinarias, los alimentos que se producen. Vamos, por favor. 3 alimentos principales que hoy son la base de la dieta mediterránea, los cereales, la pescado. También tenemos cero, que es el olivo, aceite. Estos 3 alimentos tienen una serie de características básicas. Tienen un alto poder nutricional. También están sometidos a determinados procesos de producción y transformación complejos. Es decir, con la uva la convierto en vino. Delicado, complicado, fermentación. Aceite, cojo la aceituna, la convierto en aceite. De emulsión, de procesado, de decantación, de refinado. Y después, ojo, lo moldo, agua, harina, la masa. Tengo el pan. También es un proceso. Ellos tenían la técnica suficiente para producir estos alimentos. En el mundo, ya Plinio nos dice que hay distintos tipos de activadores de fermentación, de masa madre, pero no sabían cómo. Con lo cual, la fermentación del vino, la fermentación del pan o los tipos de fermentación del garum los atribuían a los dioses. Paco, dios del vino, Ceres, diosa de la agricultura, que enseña a los hombres a hacer la harina. Es decir, alimentos que ponen transformación de carácter físico-químico, lógica, que hoy lo sabemos. Antiguamente su elaboración final se atribuía a los dioses. Eran alimentos de carácter u origen divino. Y por eso, pan, vino, eran alimentos que estaban siempre relacionados con las ofrendas en los
Y el acercarse a los dioses era algo que se tenía que hacer en contacto con estos alimentos. En el caso del vino, por ejemplo, se usaba como canal de comunicación entre los hombres y los dioses. Bebo mucho vino, puedo entrar en contacto con los dioses. No sé si eso era porque bebían mucho y veían a muchos dioses a la vez, el secreto del politeísmo, pero sí es cierto que el contacto con determinado tipo de deidades se llevaba a cabo por este tipo de alimentos. Ellos el vino. Pasamos, por favor. Pasamos, seguimos. En ese sentido, cocinar tiene muchas virtudes y en el mundo antiguo la cocina empezó a surgir, sobre todo las primeras técnicas de conservación, las más importantes, empiezan en Oriente, en la protohistoria, en Babilonia, en el primero y el segundo año antes de Cristo. Después Egipto, que es un imperio bastante potente y que tiene periodos de paz muy estables, es el que impone el patrón de 3 comidas al día. Hay un desarrollo culinario muy importante y las técnicas de cocina se desarrollan sobre todo en Oriente y después Grecia y Roma las van llevando por todo el Mediterráneo. A partir de ahí, es interesante que no solamente era preciso tener técnicas para que los alimentos sean mucho, también para conservar. Pasamos. La cocina en el mundo antiguo es muy especial. ¿Por qué? Porque evidentemente las especias necesitan de productos, perdón, la cocina necesita de especias no solamente para dar aroma y sabor, porque las especias tienen productos sanitarios naturales, es decir, productos que inhiben la acción de las bacterias. Ellos sabían perfectamente qué tipo de especias añadir en los platos. ¿Vale? ¿Pasamos? Esto es un gráfico, un artículo de la Universidad de Pensilvania, de Billy Interman, que mide la capacidad de inhibición antibacteriana de distintas bacterias. Nosotros lo hemos tenido en cuenta y resulta que la mayor parte de las especias con las que está hecha el garum, salsa de pescado fermentada, que también tenía especias, pues la mayor parte de esas especias, como el orégano, salvia, tienen casi un 100% de inhibición antibacteriana. Y en cocina era muy interesante que había 2 tipos de especias. Una, las especias que se añadían antes a la comida, que eran especias mediterráneas, que tenían mayor poder de inhibición antibacteriana, que eran del Mediterráneo occidental, de la península ibérica, del norte de África, de Italia. Después las especias orientales. En Roma, en los textos culinarios romanos, aunque hay traducciones muy malas del libro de Apicius, podemos ver productos bastante interesantes, como por ejemplo la pimienta, productos como por ejemplo el arroz, el orijoísta, productos como por ejemplo la caña de azúcar, productos como el jengibre, la canela, que se traían de la ruta de la seta en el siglo I, II antes y después de Cristo, desde Oriente hasta Occidente. Y había una función de ingredientes bastante importante. Estas especias se añadían a las comidas en segundo lugar. Primero, cuando se realizaba la cocción de los alimentos, se añadían los alimentos romanas, se añadían esas especias verdes al principio, termoestables, que tienen más inhibición antibacteriana. Y después las especias. Y el plato porque eran menos resistentes, pero toda esta capacidad hacía posible que los alimentos fueran seguros. Pasamos. Fíjate, una frase de una gran enciclopedia del mundo romano que es Historia Naturalis, su autor es Plinio, y tiene una premisa fundamental en cocina, que es mejor cocido que crudo y aún mejor hervido que tostado. ¿Y a la trazabilidad del alimento? ¿Qué crees? ¿Que sí o que no? En los alimentos envasados sí. Vino, el aceite, en el garum, las ánforas viajan. Las ánforas contienen alimentos. La estación asegura, o un proceso de maceración, por ejemplo, tercio, interesante, cada punto al imperio que pasaba o cada aduana que pasara,
se marcaba y se sellaba exterior. Entonces, prácticamente un ánfora en el mundo romano es como un pasaporte. Un montón de sellos, te dice el producto, qué contiene, de qué calidad es, con qué está fermentado, con qué está bañado, etcétera. Y muchas marcas que todavía no hemos podido. Pero los productos alimentarios, la mayor parte de los verbos de operaciones de cocina que contiene el recetario de API están relacionados con esa premisa básica de cocina que aparece en cine. Parte de los alimentos, cuando evidentemente es un alimento, pierdes a lo mejor, pero ¿qué? Asegurar la salubridad de ese alimento. En la mesa de Patricio, doble romano, prácticamente lo que cacha, ida, trigo hervido, era muy salado, cierto nivel, pero frutas era un lujo. Alimentos como alimentos domésticos a los cuales se le manejaba la alimentación para que la carne supiera aquello con lo que se cebaba al animal. Es decir, las técnicas de cocina eran muy refinadas, tenían su base en lo antiguo, época helenista, con lo cual parte de los alimentos que añade Garum a la mayor parte de las recetas, casi un 70%. Garum, ¿para qué? Garum no es salsas. La Universidad de Cádiz ya ha certificado hasta casi 50 tipos de salsas culinarias con garum, que hoy con esas salsas se está trabajando en cocina contemporánea. Pasamos, por favor. Pasamos anteriormente. Vale. Otro de los alimentos prácticamente que se utiliza mucho en la cocina romana es la miel. No solamente como edulcorante, ¿vale? Sino también en los procesos de producción de algunos alimentos. De los vinos, sobre todo los vinos fermentados, flores, también producidos. Este, por ejemplo, es vino, un vino que está fermentado con miel, que lo producimos nosotros en Arqueogastronomía desde el año 2013, ¿vale? En contenedores de cerámica, pero la novedad no es que esté fabricado en cerámica, sino que lleva una fermentación y una maceración con especias y con miel. La miel, ¿qué es lo que hace? Evidentemente, acción de las películas de bacterias. Tiene mucho azúcar y sirve para arrancar la fermentación de algunos vinos. También es interesante que en ese sentido la miel es casi el único edulcorante que existe en época romana. Claro, cuando tienes una rica gastronomía y variada como la romana, que no todos son lenguas de flamenco o lirones de miel, cosas más significativas, igual que por ejemplo hoy en algunas culturas prácticamente, en América, no es lo que nosotros hacemos en el día de comer caracoles. Como comer babosa. No nos comemos babosa. Una construcción gastronómica de carácter cultural. Pues ellos, en ese sentido, tenían abierto el horizonte a distintos tipos de alimentos. Pero sí es verdad, en ese sentido, que la miel, para obtener distintos tipos de edulcorante, ¿qué es lo que hacía? Especiaban la miel, sobre todo con pimienta. Y si querían ampliar la sensación edulcorante, añadían más o menos pimientas a los platos. Ojo, esto desde el siglo III a.C. Fijaos. Y tenían un manejo de la repostería bastante interesante, más en Oriente que en Occidente, donde obras de despensa y utilizaban harina, por poner que son los buñuelos de viento, están documentados en una obra de agricultura de Catón. La torrija, el aliter dulcia, en una obra romana, en una compilación de recetas romanas que es de Apicio, del siglo I después de Cristo. Y con eso podemos seguir con muchos elementos de la repostería actual. Pasamos, por favor. Sí es verdad que hay un punto de inflexión. Fijaos, en Roma los convivios, las grandes comidas, los banquetes, al principio eran muy reducidos.
Eran poca gente, muy pocas familias y una comida muy ligera, muy frugal. Un poco de fruta, un poco de pulmentum, gachas machacadas, hervidas y todos los alimentos que se comían por la unidad familiar prácticamente eran aquellos frutos que los romanos obtenían de las cosechas. Era una especie de acción de gracias por los alimentos recibidos. ¿Qué ocurre? Que en el Mediterráneo se estaba fraguando en el siglo IV, III antes de Cristo, algo, se estaban haciendo la gastronomía en Grecia. Conocemos como Grecia, sino en el sur de Italia, que había una serie de colonias griegas, de ciudades griegas enriquecidas por el comercio y la navegación, que estaban incorporando vajillas de lujo en la mesa, costumbres refinadas, alimentos que traían de prácticamente de todos los confines del Mediterráneo. Y es bastante interesante que algunas de esas ciudades que capitaneaban esas modas, pues han dejado una palabra heredada en el castellano bastante interesante en el mundo latino. ¿Os suena la palabra sibarita? ¿Qué significa sibarita? ¿Perdón? Sí, que una persona que está especializada en gustos refinados y demás, pues eso viene de la ciudad de Sibari, que es una ciudad muy favorecida por el comercio y la navegación y que sabían, en el cual generaban una serie de técnicas culinarias muy potentes que exportaron a todo el Mediterráneo. Y en ese sentido que nace la gastronomía, empiezan a nacer en el siglo IV los tratados de gastronomía en el mundo antiguo y todas esas técnicas de cocina invaden, pasamos diapositivas por favor, invaden la cocina romana. Y a partir de entonces, del siglo IV, los productos, el vino, llenan las mesas de todo el Mediterráneo antiguo, llenan las mesas de Roma, de Hispania, de la Galia, y se produce, digamos, un refinario sin precedentes. A partir de ahí, la gastronomía para la salud y empiezan a seguimos. Una de esas recopilaciones romanas del mundo antiguo es el recetario Recoquinario. Nosotros estamos, pero que estamos trabajando con ¿no se escucha? A ver. ¿Ahora? ¿Sí? ¿Sí? Pues lo que comentaba antes, que los textos traducidos, pues las traducciones no están hechas ni por personas que sepan cocinar, ni hacer vino, ni nada parecido. Entonces, un equipo de arqueólogos, de filólogos, de tecnólogos de alimentos, pues estamos abordando la reconstrucción física de esas recetas y de algunos productos, como el garum o determinado tipo de vino. Pasamos, por favor. Con lo cual tenemos un panorama bastante interesante. Tenemos una cocina muy elaborada, con alimentos de mucha calidad, y la mayor parte de los textos de ese recetario, son casi 600 recetas, tienen, como ya hemos comentado, esa técnica elaborada, productos que vienen de todo el imperio, difíciles de conseguir, y están destinados a paladares exquisitos, es decir, a una clase alta social. Pasamos. Con lo cual, hace poco, con todas estas investigaciones, llevamos trabajando sobre temas de cocina, garum, hemos, digamos, desarrollado un esquema sobre la cocina romana, que digamos que de esta forma funcionaría una receta o una prototípica receta romana. En el centro, alimentos, como pueden ser carne, pescado, verduras, ¿vale? Sometidos a altos procesos de cocción, a los que se le añade especia mediterránea, termoestable, y a continuación se le añade garum o salsas realizadas a base de garum o de otros productos como el silfio, que era una especie de apio cuya resina daba mucha potencia de sabor. Después se añaden especias termolábiles, es decir, especias orientales que no resisten tanto el calor, y al final se rectifica con algunos edulcorantes como la miel, ¿vale? O se le da una reducción o se envuelven con almidón, que envolver con almidón, engrosar con almidón de trigo, es una técnica que se ha documentado en el siglo I después de Cristo. A partir de ahí, pues ya hemos conocido cómo se
realmente funciona la cocina romana y hemos reproducido algunos de estos productos. Seguimos. ¿Pasamos? ¿Pasamos, por favor? ¿Qué ocurre? Que los recetarios hemos dicho que tienen técnicas complejas, ¿no? Emulsiones, cocciones a baja temperatura, adición de garum. El garum muchas veces previamente se bañan los alimentos en garum para que tengan aroma y sabor y que no hayan perdido en la cocción. Es decir, hay esferificaciones, tenemos constancia de envoltura es decir, son técnicas muy complejas y esas técnicas complejas hacen que algunos historiadores de la época, como Ateneo de Naucratis, ya evidencien la concepción en Grecia y en Roma del cocinero como artista, como un creador, porque era muy complicado manejar el garum. El garum era salino, el garum era potente, tenía un olor a hierbas mediterráneas bastante interesante y había que saber domarlo. En el libro primero de Apicio hay técnicas para modular el garum, para, digamos, redondear sus aristas salinas con miel, con vinagre, y era bastante interesante y no todo el mundo tenía esa cualificación y había cocineros especializados que tenían esa concepción de artista. Es interesante que muchas veces en las grandes mansiones, en las mansios, en las domus de ciudades como Hispalis o como Itálica, que tenía un gran poder comercial, pues muchas veces se contrataban los servicios de un cocinero, que él hacía la compra en el mercado, la llevaba a tu casa y preparaba, como si fuera un catering, todo el banquete. Se le contrataba para determinados eventos. Fuera de esos eventos siempre había una persona que se encargaba de preparar la alimentación en la casa. Seguimos. Pasamos, por favor. En cuanto al uso de las grasas, fundamentalmente en época romana, en el mundo griego, en Egipto un poco menos, porque utilizaban aceites de cártamo, de sésamo, pero el 90% de las elaboraciones llevaban aceite de oliva, siempre, a excepción de algunas recetas que llevaban manteca de cerdo, de repostería muy poca, algunas recetas de galletas para niños y otras de recetas de horneados que utilizaban grasa, como la de faisán. Pero la mayor parte de las elaboraciones, la mayoría, aceite de oliva. Y el tema de los fritos también era muy recurrente en época romana. Seguimos. El uso del vino también para dar aroma, sabor, cuerpo. La abundancia de glicerina no solamente en el vino lo hacía, digamos, muy interesante para elaborar salsas complejas que llevaban aceite, que llevaban el vino, por supuesto, y llevaban carne. Y prácticamente en casi la mitad de las recetas de cocina del mundo antiguo estaba presente el vino, para aumentar, engrosar la salsa y dar potencia y aroma. Seguimos, siempre. Y también se utilizaban productos prefermentativos. Es decir, había un producto muy utilizado en el mundo antiguo que era el siguiente, y nosotros trabajamos con él en la elaboración de vinos. Se coge el mosto de uva y se reduce a la mitad o a un tercio, sin llegar a hervir, por calentamiento, poco a poco, y se le añade fenogreco, raíz de lirio, se le añade junco y se le añade membrillo asado. Y eso se utilizaba también como edulcorante en cocina. Evidentemente no utilizabas estos ingredientes, sino lo que lo dejabas calentar y utilizabas la base. Pero también eso servía para hacer soleras de vino y para hacer envejecer y evolucionar los vinos. Pasamos, por favor. En cuanto al tema del vino, hemos investigado cómo se producía en época romana y las distintas técnicas de producción. Se producía en recipientes de barro, no se utilizaba la madera salvo como elemento de transporte, y la mayor parte de los contenedores tienen colofonia, que es una resina de pino, o cera de abeja. Las vasijas de cera de abeja eran utilizadas para producir aceite. Las que llevaban colofonia, según Columela, resina de pino para hacer el vino. A partir de ahí, eso no es novedoso para nosotros porque hay muchas empresas que hoy en día producen este tipo de contenedores, ¿vale? Con ese tipo de resina, con lo cual cada uno tiene su fórmula. Nosotros también las utilizamos, pero lo que utilizamos para fermentar son estas soleras de defrutum, de ese producto del que he hablado antes, que era por reducción. Bueno, el vino se recoge a mediados de septiembre en época romana, en la vinalia rústica.
Y después hay una fecha posterior a la recolección, mediados de septiembre, mediados de octubre, dependiendo del año, la climatología del año, que es la meditrinalia. Sabéis que aquí en el Aljarafe tenemos una costumbre que es la de tomar los mostos prácticamente como vino joven, no mostos sin alcohol, sino mostos con alcohol, 40 días después de fermentar, o 50 días, ¿no? ¿Habéis probado? ¿Sabéis lo que es el mosto? ¿Vale? Pues en aquella época también lo hacía. Había una fiesta en noviembre que era la meditrinalia. Y una vez que terminaba de fermentar el mosto, ese vino joven que todavía tiene azúcar residual, era tomado e ingerido para darle las gracias por la cosecha, porque la fermentación había salido bien, y se hacía una festividad en torno a la diosa de la medicina, la diosa Meditrina, para dar las gracias por que hubiera salido bien esa fermentación. Y después, prácticamente, después de esta festividad, el vino, cuando termina de fermentar y termina de protegerse en los contenedores, en marzo o abril, termina su proceso de elaboración, y en la vinalia priora se descuba el vino y se envasa en ánforas para llevarlos por todo el Mediterráneo, es decir, comercio de larga distancia, o en tinas de madera, comercio terrestre de corta distancia, es decir, los actuales contenedores en los cuales se fermenta y se cría el vino, sobre todo aquí en la zona del Aljarafe o en el suroeste peninsular, en la zona de Sevilla, Huelva, ¿vale? Llega un momento en que Roma solamente fermenta en barro, en cerámica. Llega un momento en el que la mayor parte de las exportaciones de vino se frenan. ¿Por qué? Porque hay una crisis económica en el siglo IV, V. Entonces, ya no se, el Mediterráneo se convierte en un sitio inseguro y ya no se exporta vino. No necesitamos las ánforas, con lo cual el vino no llega desde Cádiz hasta Alejandría, o desde Cádiz a Tiro, o desde Cádiz a prácticamente Italia, sino que se queda en Cádiz, en Sevilla, en Huelva, y para eso se utiliza la barrica de madera. Y el vino termina fermentando y termina produciéndose en esa barrica de madera. Y se cambia la cerámica por la madera en algunos casos. Seguimos. Se pisa de manera artesanal, ¿no?, para los vinos, para las producciones más buenas, como el mosto lísivo o el musum, ese vino fermentado con miel que os he comentado antes. Pero también pasa, tenemos en el siglo II antes de Cristo y sobre todo en el siglo I después de Cristo, una revolución técnica en el campo bastante importante, que hace que ya hace 2000 años tengan prensas de 15 metros de viga quintal, de tornillo, de torno, tan grandes como esa. Pasamos. Es decir, pasamos. Tenemos sistemas de prensado en el cual el vino se pisa en cubetas como estas que tenéis aquí, en el calcatorium, y una vez que la uva queda pisada, pasa a una poceta que se llama lacus, lago, lagar. De ahí viene el nombre hoy en día, ¿vale? Y una vez que va a parar el mosto al lagar, se mete en contenedores de barro como esos que tenéis ahí, que están encantrados en el suelo. Eso para la primera pisada. Después, con los ollejos y la uva que sobran, ¿qué hacemos? Los metemos dentro de la prensa y se le da una segunda prensa. Y en esa segunda prensa salen vinos de otra calidad, que se llevan a otro lagar diferente, justamente al lado, y a otros 2 lías diferentes. ¿Cómo fermenta el vino? Pasamos en contenedores de cerámica encastrados en el suelo. Ahí tenéis una fotografía, ¿no?, de Pompeya, en el cual los contenedores están en el suelo y están al aire libre. El vino fermenta dentro de esos contenedores, a ras del suelo, prácticamente, se llaman dolia de fosa, ¿vale? Y están al aire libre. Tienen un sistema de fermentación parecido a los vinos rancios en Cataluña o al vino dorado en la zona de Rueda. Se produce degradación de polifenoles, concentración de calor, y el vino, evidentemente, y esa degradación de polifenoles hace que las bacterias mueran. Y se produce esa concentración, y de esa manera, con estas oxidaciones tan brutales, se hace el vino en Roma. Pero también hemos documentado nosotros procesos de producción y control de velo de flor, de crianza biológica en los vinos. Y es lo que estamos reproduciendo en Trebujena.
un sistema dinámico, no estático como este, con dolias encastrados en el suelo, en el cual interviene el velo de flor y las soleras, precedente de un sistema de criaderas y soleras actual. Seguimos. Y eso de que el vino era ácido, imposible. Fijaos. Ahí tenéis un listado de elementos que sirven. Me voy a acercar, pues yo ya no veo bien. Un listado de procesos tecnológicos que intervienen en la producción del vino en época altoimperial romana, siglo I y II después de Cristo. Control del pH con yeso y con cal. Clarificante, como puede ser la clara de huevo y otras sustancias como la harina de haba. Reactivadores de levadura, como puede ser la adición de fenogreco o moduladores de velocidad de reacción por pectina. También control antibacteriano, elementos como por ejemplo la miel, que sirven para generar ese control. Impermeabilizantes, como puede ser la resina, la colofonia, algo que no, afortunadamente no se ha perdido y cada vez son más bodegas las que utilizan hoy en día. Si os metéis en internet hay una gran cantidad de empresas que utilizan colofonia, resina, PET, incluso cera de abeja, que está muy bien porque es parte de nuestro patrimonio y afortunadamente no se ha perdido. Después, y elementos, aparte de los que tenemos, que producen un perfil organolíptico en los vinos, es decir, se emplea, por ejemplo, algunos productos como la raíz de lirio. La raíz de lirio se utiliza hoy en día en alta cosmética, pero en los siglos XVII y XVIII se utilizaba para la industria de jabón, en las reales fábricas de jabón de Triana, en las reales Almonas, para que los productos aromáticos que tuviera el jabón no perdieran su eficiencia. Y aquí están relacionados con la producción del vino, para que los vinos tengan aromaticidad. Bueno, y con todo este proceso complejo, ¿por qué hay algunas recetas de vino romano en el libro primero? Y esto es interesante para el personal de sala, porque en el libro primero de Apicio hay algunas técnicas de producción o de producción de vino bastante curiosas, porque son muy simples. Fijaos, hemos hablado del proceso de producción que tiene el vino y nos encontramos algunas recetas, supuestamente recetas que hablan de que el vino de rosa se hace añadiendo pétalos, cadenitas de pétalos de rosa al vino, dejándolo flotar un poquito y ahí tenemos vino de rosa. O el vino de miel se hace con un vino normal al que se le añade un poco de miel. Así no se produce ese tipo de vino, pero está en el libro primero, ¿vale?, de técnicas de servicio y de técnicas culinarias. ¿Qué ocurre? Pues que el vino, evidentemente, cuando lleva mucho tiempo en un ánfora, con una pella de yeso, con conservantes naturales, pues está cerrado. Y hay que coger el ánfora, que el ánfora se abre metiéndole un tajo al cuello, porque está cerrado con cerámica, con yeso, y echándolo en otro tipo de recipiente. Y nosotros, evidentemente, las pruebas que hemos hecho en bodega, después de sacar el vino de los contenedores, hay un proceso de reducción y necesitamos que el vino se oxigene. Y ellos lo que hacían es, en servicio, antes de servicio, refrescar el bulsum con un poco de miel o refrescar ese vino de rosas que estaba cerrado con algunos pétalos de rosas que armoniosamente iban enlazados. Y es una técnica para oxigenar el vino y reavivarlo, no para producir el vino, porque como habéis visto tiene un proceso de producción, el vino en Roma, bastante complejo. Pasamos, por favor. Solera de De Frutum, fijaos, lo he comentado, ese mosto, digamos que reducido lentamente, sin llegar a hervir, con membrillo pacificado, pues esto es una solera que tenemos nosotros que vamos añadiendo a los vinos para aumentar el grado alcohólico, fortificar con este producto y también al final de la fermentación redondear algunos tipos de vinos con este producto. Tanto vinos de crianza biológica como vinos en oxidativa. Pasamos. Y este es un proyecto que tenemos nuevo en Trebujena, que ha salido bastante en la prensa, que si lo queréis seguir, la web del proyecto lo podéis ver en arqueogastronomía.com o en Instagram y Facebook en @arqueogastronomía, que hemos recuperado los sistemas de producción que había en la Bética relacionados con el vino, a través de los textos de Columela y de algunos restos que se han encontrado en el entorno de celas binarias, es decir, bodegas de la Bética.
que no hay tantos restos ni hay dolias encastrados, ¿no? Los dos dolias no son como los de la zona de Levante de 1100 litros, aquí son más pequeños, tienen entre 180 y 400 litros, las pastas son también diferentes. Nosotros hemos utilizado contenedores de carácter comercial porque estamos ensayando, revestidos con colofonia, vais a cualquier página web, lo podéis ver y demás, y hay muchas empresas que lo fabrican, pero lo que hemos aplicado es una técnica totalmente diferente, una técnica de producción de hace 2000 años, recuperando el bidueño, que son variedades prefiloséricas que hay en esta zona que le dan características totalmente diferentes al vino. Pasamos. Lo que hacemos nosotros es vinificar en la zona del antiguo Lacus Lacustino, es decir, entre Mesas de Acta y Trebujena, ¿vale? Y ahí lo tenéis en la zona del Paco del Duque y de Peñajorá, con este tipo de uvas que ya no existen, Perruno, las que no existen prácticamente, Perruno, Cañocazo, Moyarcano, Mantuopila, ¿vale? Seguimos, pasamos, por favor. Y estas son las viñas, ¿no? Estas tienen aproximadamente unos 90 años, son viñas de Perruno, y las más jóvenes tienen unos 40 años. ¿Vale? Seguimos. Y este es el tipo de contenedor, revestido de resina, prácticamente, y de brea. Que, como ya digo, es algo que no se ha perdido y que hay muchas empresas que todavía lo producen. El contenedor, nosotros lo hemos comprado y lo que hacemos es utilizar las técnicas de producción. Seguimos. Y estos son los contenedores nuestros y ahí es donde fermentamos con De Frutum, con técnica romana, dentro de la cooperativa Albarista. Y las notas que da esas variedades de carácter prefilosérico con las soleras de De Frutum son impresionantes. Seguimos. Esto es una foto del sistema de producción nuestro de crianza biológica en un contenedor normal, el que no hemos aplicado soleras de Frutum. Pasamos. Y esto es el aspecto que presenta el velo de flor con la adición de De Frutum, que es totalmente diferente, y creemos que hay, digamos que el De Frutum lo que genera es un intercambio de levadura, y eso es lo que estamos haciendo ahora, investigando a nivel microbiológico cómo se comporta el De Frutum. Seguimos. Esto es una toma y estos son los vinos que hemos elaborado. Entre ellos hay que destacar este, que es de Perruno, de Bidueño, y que está fermentado con esa reducción de mosto con el que se fortificaba en época romana y aumentaba el grado alcohólico para estabilizar. Había dos tipos de vino, el vino más común, prácticamente, que no llevaba ese aditivo, esa fortificación, que era de consumo local, que sería igual a nuestro líxivo, que estaba fermentado también en barro, y un vino que lleva un sistema de solera de Frutum, que se le añadía esa reducción con muchos azúcares, con pectinas y demás, para aumentar el grado alcohólico, se añadía poco a poco y fortificar el vino. Y este era el vino que se exportaba aquí en la zona de la Bética. Avanzamos. ¿Seguimos? Lo que os he enseñado antes. ¿Seguimos? Y bueno, y en cuanto al garum, pasamos. Pasamos. Seguimos. Esto yo lo he explicado prácticamente todo. Seguimos. Seguimos. Bueno, el garum se produce en factorías de salazones. Nosotros en el año 2012-2013, en Pompeya, excavamos, también lo hemos hecho en Bailo Claudia, en varias factorías de salazones del Mediterráneo, excavamos piletas de salazones y encontramos restos de dos tipos de producción, de pescado seco salado, como puede ser la mojama o el bacalao salado, y unos restos que eran de un producto que mencionan los textos antiguos, los textos de cocina, ¿vale? Y los textos de producción de alimentos, que era el garum, que era un producto líquido, ¿vale? Seguimos. Es decir, lo que os he comentado antes, en el mundo antiguo, en época romana, tenían tecnología suficiente para hacer mojamas, que ellos le llamaban salsamenta, es decir, salazones sólidos, y un salazón líquido, que era el garum y otros productos derivados. Seguimos. ¿Cómo se hacía el garum y cómo se hacían los salazones? Fijaos, ahí lo tenéis, en el esquema de la pileta. Dentro de esas piletas, que tienen un recubrimiento impermeable de mortero que se llama opus igninum, para hacer salazón líquido, para hacer salazón sólido, ponían una capa de sal y una capa de pescado. La llenaban hasta arriba, igual, de la misma proporción. Y cuando a los 21 días sacaban el pescado evidentemente la sal, que es hidroscópica, ha chupado el agua del pescado y nos queda el pescado seco.
Con el garum se ponía no una capa igual, sino una capa de sal, otra de hierbas aromáticas antibacterianas, tomillo, orégano, salvia, eneldo, 3 capas de pescado con las vísceras, 3 capas de pescado con las vísceras, y después se repetía el esquema de una pequeña capa de sal, otra de pescado, otra de hierba y 3, sobre todo, o sea, hasta completar la pileta. Pasamos. Sí, ya está, ahí, la anterior. ¿Qué ocurre? Vamos a ver, tenemos en esa pileta hierbas antibacterianas, tenemos sal y tenemos tripas de pescado con el pescado. O si utilizamos sardina y boquerón, pescado no eviscerado. ¿Qué está pasando ahí? O sea, las tripas del pescado tienen unos aminoácidos que se llaman lisinas. Las lisinas están en contacto con las proteínas, con la carne del pescado. Y esos aminoácidos se comen las proteínas, las licuan, las convierten la carne del pescado de sólido a líquido. Y degradan esas proteínas y las convierten en otros aminoácidos. Es decir, al final te va a quedar una pasta muy sólida. Seguimos. Que no tiene ni pudrecina, ni cadaverina, ni bacterias lácticas. Es decir, tenemos una sustancia muy potente que va a fermentar durante 21 días, que no tiene ningún tipo de contaminante de bacteria láctica ni nada negativo. Con lo cual tenía un producto sanitariamente seguro que potenciaba el sabor de los alimentos, que más que el ketchup de época romana funcionaba algo parecido a la trufa negra y que sanitariamente era seguro. Por eso un frasquito, una ampolla de garum como esta, prácticamente en época romana podía costar alrededor de 600 euros. Y era un producto caro. Seguimos. Bueno, estos son muestras del trabajo. Pasamos, por favor, seguimos. De las distintas fases de fermentación, ¿vale? Por las que pasa el producto durante 21 días, se filtra, se microniza y después de 21 días tenemos el producto terminado. Pasamos, ¿no? Y lamentablemente no tenemos tiempo para más. Espero que os haya gustado la presentación. Y si tenéis alguna pregunta, a vuestra disposición. Y si queréis pasar a ver los productos también.